Y la CDC, que es el Centers of Disease Control and Prevention, es una institución estadounidense y ellos hablan de uno de cada 68 nacimientos que pueden padecer autismo. Entonces, este es uno de los padecimientos o de las situaciones que más avanza en todo el mundo. Incluso había algunas referencias aquí en México, adelante que de muchos padecimientos juntos. Entonces es una situación que sí es muy importante reflexionar, es importante unir esfuerzos para empezar a ver, saber dónde viene, por qué se manifiesta, cuáles son los factores que ahorita vamos a estar. Entonces, ¿cuáles serían los factores? Porque son una situación multifactorial. Se ha estudiado el factor genético, por ejemplo, el factor inmunológico, cómo la parte del sistema inmune puede estar alterando por ahí algún funcionamiento a nivel neurológico. El factor perinatal, o sea, todo lo que está antes, durante y después del nacimiento de los bebés. El factor del neurodesarrollo, o sea, cómo, por ejemplo, la genética o la epigenética están influenciando el desarrollo, por ejemplo, a nivel del útero o ya cuando nace. El factor psicopatológico, también cuáles son las situaciones que un niño vive, ¿no? Que vive en su casa, que vive en la escuela. Todos esos factores se están estudiando para ver esta cuestión. El factor ambiental, que es donde nos vamos a enfocar un poquito más. Y pues dentro de este factor está la parte de la alimentación. Entonces, a todo lo que estamos expuestos a nivel del sistema neurológico va afectado. Si hay contaminación, por ejemplo, en el medio ambiente, eso de alguna manera tiene que ver con cómo se desempeñan nuestras células. Entonces, aquí entra lo que vamos a tratar más en este tema, que es la alimentación. Las toxinas pueden estar en la alimentación, en el agua, en el aire, en la tierra. Entonces estos factores se han estudiado cada vez más y tienen que ver cómo el neurodesarrollo general. Bueno, químicos en general, vamos a ver más adelante más específicos. Y el eje cerebro-intestino-microbioma. Esto es la comunicación que tiene el cerebro con la parte intestinal y el microbioma tiene que ver con la microbiología que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Esto del microbioma es algo que se ha estado empezando a estudiar más a fondo en los últimos años y cada vez sale más evidencia de que tiene una importancia muy grande en relación a nuestra salud. Entonces, ¿habían escuchado hablar de la comunicación intestino-cerebro? ¿Ya habían escuchado hablar sobre eso? Pues yo había escuchado que actualmente se sabe que es como si tuviéramos un cerebro, incluso más grande que el que tenemos en la cabeza. Y que ambos aún no está como, creo yo, plenamente confirmado, pero interactúan, o sea, están como trabajando en conjunto para el bien. Y eso es algo que a mí ahorita me sorprende, porque hace años no se tenía idea de eso. O sea, te daban un medicamento que a lo mejor te curaba una cosa, pero pues te destruía los intestinos y ahí medio te recuperaban, ¿no? Y ahorita creo que eso viene a cambiar y a revolucionar y a mejorar
en mucho la salud. Sí, bueno, ya hay mucha evidencia de cómo hay una interacción. Todavía no se sabe totalmente cómo es esa interacción bidireccional, porque lo que sucede en la parte del cerebro influye en el intestino y viceversa también. Lo que entra o lo que se daña o lo que mejora el intestino también va a afectar positivo o negativamente la parte cerebral. Entonces esto ya está confirmado, pero todavía se sigue estudiando. Pero todavía a nivel poblacional o a nivel general no falta más información o difundir información. Así. Entonces, bueno, este es un esquema general de un neurodesarrollo típico, o sea, un desarrollo normal. Si vemos, esta es representa una neurona y todos sus axones, sus conexiones. Y en el neurodesarrollo desconectivo, o sea, su nombre lo dice, hay pocas conexiones. Entonces, si hay pocas conexiones a nivel neuronal, pues va a haber algunas deficiencias en algunas cuestiones cognitivas o en general del neurodesarrollo. Y bueno, aquí es importante entender desde la definición qué es un alimento, porque si no diferenciamos desde ahorita lo que es un alimento, lo que es un producto, o sea, vamos a estar cometiendo errores en cuestión de la alimentación de nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, en la consulta siempre es algo que siempre pregunto, ¿no? O sea, si van los papás con un niño, siempre les pregunto cómo la alimentan. Entonces, los papás generalmente creen que alimentan bien a sus hijos. Generalmente omiten también muchas cosas. Nada más me dicen todos los años y todas las chucherías, a menos que las pregunten a las dos. Entonces, es importante desde este momento saber diferenciar, porque a la hora de que yo le ofrezco algún alimento o un producto a mi hijo, o sea, es saber y entender qué es lo que está pasando en su cuerpo. Porque se los damos y pues ya, o sea, seguimos con nuestra vida, pero no reflexionamos, o sea, qué sucede, o sea, cuántas sustancias tienen, si es nutritivo o no, cómo le va a afectar en ese momento en su vida, ¿no? O a largo plazo o a mediano plazo. Entonces, bueno, se dice que es toda sustancia nutritiva que toma un ser vivo de forma natural para seguir con sus funciones vitales. ¿Sí? Entonces, en general, la definición de nutrición. Entonces, aquí es importante resaltar que es natural. Entonces, aquí vemos formas de alimentarnos. ¿Sí? Una es comer. Va a decir, bueno, pues qué otras formas hay, es importante desde pequeños ver qué les estamos dando. Porque los primeros meses o años de vida también, hablando del neurodesarrollo, pues es de lo más importante. Entonces, ya de grandes uno decide, no, que este señor unos taquitos de suadero, pero bueno, esta forma de alimentarnos también tiene que ser pues agradable, o sea, tiene que ser variada, para que el niño acepte en general varios tipos de nutrientes, pues tiene que ser variado. Entonces aquí obviamente cada niño va a tener o se va a presentar alguna situación a nivel de alimentación. Hay algunos niños que aceptan ciertos alimentos, otros que no, otros que les genera
siempre y cuando fueran orgánicos. Entonces, hoy en día pues, nos exponemos muy poco al sol. Decir que exponerse al sol es cuando el sol da en la piel desnuda, ¿sale? O sea, sobre la ropa no genera la fosforina. Ni cuando uno se pone bloqueador, se bloquea la fosforina. Entonces, pues es mejor que esa píldora de sol, es mucho mejor que una vitamina D. Entonces, ya que estamos viendo otra forma de alimentarnos, porque pues no entra por la boca, sino el sol impacta la piel y nuestra piel transforma esa energía electromagnética del sol y la transforma en energía química. Esto es algo muy importante. Estamos estudiando mucho esta parte. Perdón, Sí. ¿cuál sería el tiempo recomendado de exposición al sol? Bueno, depende de la estación del año. Por ejemplo, en invierno se recomienda hasta 15-20 minutos. Y en verano, cuando el sol está más intenso, con 15 minutos al día. Entre más superficie corporal esté expuesta al sol, mejor, se va a producir más vitamina D, ¿vale? Entonces, eso, la vitamina D ahorita se está catalogando también, la están metiendo a la parte como si fuera una hormona, porque tiene todo el organismo, de hecho, tiene receptores, todas las células de vitamina D. Entonces, todas las células, en general, todas las vitaminas son muy importantes, pero en específico la vitamina D participa en cientos de funciones celulares. Entonces, por ejemplo, en la cuestión del sistema nervioso, tiene que ver en la formación de la vaina de mielina, que es una vaina que protege el nervio y que en algunas cuestiones neurológicas, por ejemplo, como esclerosis múltiple, se destruye la mielina. Entonces, en la parte, por ejemplo, pues de los niños autistas, se ha visto también en algunos artículos que se mide la vitamina D en la mamá embarazada y la mayoría coinciden que los bajos niveles de vitamina D pueden tener o favorecer un desarrollo del niño de cuestiones de autismo, cuestiones de dificultad para palabras, para comunicarse. Entonces, todavía hay mucho por descubrir de la vitamina, pero es algo muy, para que muy en adelante pues, valoren esta parte del sol, exponernos un poquito más, y vamos a poner más morenos, pero sí. Entonces, eso es importante. Y bueno, aquí esto es como una información extra. Hay un doctor de aquí de Aguascalientes, en México. Esto lo estamos estudiando nosotros todavía. Él descubrió que la melanina, o sea, el pigmento que nos da la coloración, es como la clorofila en las plantas. O sea, para que una planta haga fotosíntesis requiere de clorofila. Entonces la clorofila capta también los rayos del sol y los transforma en energía química para la clorofila. Entonces, pues nosotros en general en la biología nos dicen que nosotros no hacemos fotosíntesis, pero este doctor ya comprobó, tiene un estudio desde el 2006. Él es neurobiólogo, de hecho. Entonces él descubrió que la melanina tiene esa función en nosotros, ¿sí? Y de alguna manera lo que ya se sabe de esto que les comenté, la vitamina D, es que, o sea, lo que ya se sabe que se produce a través del sol. Entonces de alguna manera eso es un tipo de fotosíntesis, porque estamos captando la luz del sol y se transforma en una sustancia benéfica para nosotros. Entonces esto lo empezamos a estudiar por esa relación. Entonces
Ya hemos aplicado parte de estos conocimientos en algunas enfermedades y está funcionando. Entonces, en la parte del desarrollo neuronal, por ejemplo, en niños autistas, esta parte de tomar el sol y todo eso, puede ser algo que se va a producir una vitamina D natural, mejor que la que se toma uno de pastillas. Y bueno, es algo muy interesante para esto, los descubrimientos que hizo este doctor. Hay una teoría de cómo inició la vida del planeta, que la tiene la NASA y es a partir de la clorofila, pero hay algunas cuestiones que no coinciden. Entonces este doctor explica mejor con su teoría de la melanina cómo empezó la vida. Entonces es algo, como les digo, muy interesante, revolucionario, y que hay que tener muy investigación. Pues aquí es importante también saber diferenciar qué estamos comiendo en cuestión de lo natural. ¿Un alimento orgánico o un alimento convencional? Un alimento convencional, pues es el que se le aplica aquí. Y sabemos que pues, en toda la agricultura, principalmente aquí en México, pues eso sucede. En nuestro medio, que es un medio agrícola, pues digo, yo he estado en contacto con esta parte y hay, por ejemplo, vegetales como el tomate que a veces combinan un día sí y un día no, entonces imagínense la cantidad de químicos que estamos consumiendo. Si ustedes lavan el jitomate, la cebolla, la lechuga, le pueden quitar un poco, pero todo se va adentro, ¿sí? La fruta absorbe todo lo que se le pone en su extensión. Entonces no hay forma en sí de quitarlo. Entonces nos metimos a estudiar también a fondo esta cuestión y por eso estudiamos la agricultura, ¿no? Para ver de dónde viene la cadenita. O sea, las enfermedades, la mayoría vienen de cómo estamos tratando al suelo. Entonces, un alimento convencional va a traer químicos y el orgánico, pues, obviamente los abonos son elementos naturales, pues no se utilizan químicos. La otra diferencia que tienen es que son más nutritivos. Entonces, cuando una persona aplica en su cultivo químicos, la planta, esos químicos bloquean minerales y no dejan que la planta los consuma. Los minerales que comemos vienen del suelo. Entonces, esos químicos sí van a hacer que la planta crezca, que el fruto sea grande, pero con poca utilidad. Va a estar muy eficiente en la medicina. Entonces, comiendo, obviamente no vamos a dejar de comer. Hay que comer lo que hay ahorita en los mercados, pero si alguien tiene la posibilidad, pues en su patio, en algún terreno, en algo, empezar a hacer algo de estas actividades, porque de otra forma va a ser muy difícil quitar los químicos del cuerpo, ¿no? Si no empezamos de nuevo. Entonces, es lo que les comentaba al inicio, saber diferenciar de un alimento natural de un producto industrializado. Entonces, en su mano derecha la imagen, esos no son alimentos. O sea, cuando ustedes dan algo empaquetado a sus hijos o industrializado, pues realmente no están alimentando a sus hijos. De hecho, los están desnutriendo porque se ha estudiado que cuando entra, por ejemplo, una molécula de azúcar refinada en el cuerpo, por ejemplo, en el caso del zinc, que es un mineral importante, el cuerpo tiene que gastar 37 moléculas de zinc para poder metabolizar una molécula de azúcar. Entonces, al final, ese azúcar está desmineralizando y a las neuronas
aparte estos productos, los salinas convencionales, como les decía, con muchos minerales, y aparte le damos otro golpe con los productos industrializados para meter un golpe más de minerales. Por eso hoy en día también los adultos mayores, la mayoría de niños con cirrosis, con una poca cantidad de minerales, no solamente el calcio, sino el fósforo, magnesio y los otros 80 y tantos minerales que entonces, cuando un niño come productos industrializados, se afecta negativamente el funcionamiento celular, incluyendo las neuronas. Entonces, es importante que ponga conciencia de eso. O sea, cuando le dan una galleta, algo impactado a sus hijos, muchísimas cosas van a suceder a nivel celular de varios órganos y a nivel neurológico. Hemos hecho algunas pruebas con algunos niños que aparentemente no tienen una situación neurológica. Les damos algún jugo, alguna cuestión de estos productos industrializados que tienen bastante azúcar, y a los pocos minutos empiezan a comportarse diferente, ¿sí? Porque el azúcar interfiere también con procesos de conversión neuronal. Entonces, sí es algo que está afectando pues, en todo el mundo la cuestión de harina refinada, azúcar. Entonces es importante tomar conciencia y pues, obviamente es difícil como hacerlo de un día para otro, pero es viendo opciones. O sea, ¿qué puedo yo, por ejemplo, para mi hijo? Si le gusta, no sé, las galletas, mochitos o chocolate, ¿qué puedo hacer yo para darle una opción más saludable? Y poco a poco ir buscando opciones más saludables hasta reemplazarlas totalmente. Entonces, otros ejemplos, los cereales de cajita que vemos ahí que tienen complementados o que están adicionados con muchas vitaminas y minerales, pues realmente lo que dice en la etiqueta no quiere decir que el cuerpo lo va a absorber, porque estas vitaminas o minerales sean naturales. Entonces, cuando dice adicionado con vitaminas y minerales, es porque la industria sabe que al término del proceso de industrialización de ese producto tiene 0 nutrientes. Entonces ellos le ponen algo, pero no quiere decir que eso sea nutritivo. Entonces, y bueno, aparte son carbohidratos altamente procesados, el azúcar es carbohidratos simples, adicionados con sal y aditivos. Se fomenta el crecimiento de bacterias y hongos dañinos en el intestino. Por ejemplo, la cándida es un hongo que tenemos todos en nuestro intestino, que en cierta cantidad cumple funciones importantes, pero cuando crece favorecido por estos productos, empieza a generar problemas, ¿no? Empiezan a generar algunas toxinas incluso que van a ir a nivel cerebral e interferir con los procesos nerviosos. Hay algunos productos que dicen que contiene fibra y no sé que la fibra es buena, ¿no? Pero no es una fibra natural, es una fibra procesada. Estas fibras lo que hacen es, por ejemplo, si consumieron leche con cereal y alguna fruta o algo, esta fibra capta los minerales y no deja que se absorban. Entonces ahí va un poco la cuestión de los minerales. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando comenta aditivo, ahí está incluido los colorantes. Colorantes, conservadores, por ejemplo el glutamato monosódico se ha visto que llega a nivel neuronal y desplaza algunos neurotransmisores. Entonces hay como cortocircuito neuronal.
físico pueden causar alergias, Sí, pero no sé si estaban incluidos como adictivos. sí. Y entonces a nivel neuronal también hay un efecto, o pueden influir. Exactamente, es el que más he estudiado es el glutamato monosódico. Hay algo de información de esto y muchísimos productos industrializados traen glutamato monosódico. Sí. He observado muchos papás les dan suero oral, electrolit y todo esto. Ahora con el calor, yo he escuchado los que no están sanos tampoco darles todos los días este tipo de sustancias, pero no sé si hay alguna opción. El agua simple es lo ideal, pero de ponerle algún sabor o algo para. Sí, o sea, de hecho hay un suero casero que se puede utilizar, por ejemplo, no sé, en el caso de un hubo más actividad o si hubo bastante calor en ese día. Pues es simplemente una naranja, un limón, 2 cucharadas de sal, se recomienda la miel para realizar y una pizquita de bicarbonato. Entonces es un suero natural que podemos utilizar aunado al consumo de agua natural, agua simple, aguas de sabor, pero de fruta natural. Aquí pues es importante no adicionarle más azúcar, sino podemos ponerle más jugo de esa misma fruta para que salga un poco más dulce. Y es que los niños están acostumbrados a tanta azúcar. De hecho el azúcar a nivel cerebral tiene la misma intensidad de adicción que, por ejemplo, la cocaína. ¿Sí han hecho esa comparación? No es que tenga los mismos efectos que la cocaína, sino el nivel de adicción. Por eso los niños se hacen adictos al azúcar. Entonces, hay veces que les damos un agua que no tiene azúcar, que no la tiene. Pero si desde pequeños nos ven a nosotros y nos vamos pues enseñando a ese tipo de sabores, pues para ellos no se puede. Y bueno, lo que hemos estado viendo también en cuestión a nivel psicológico, a nivel neurológico, que los probióticos naturales y los multiminerales principalmente en solución, pues sí tienen efectos bastante benéficos pues, en esta cuestión de ayudar a la flora intestinal, que es la que tiene muchas funciones comunitarias a nivel cerebral. Los minerales principalmente se absorben mejor cuando viven en el líquido. Fortalecer la microbiota intestinal, haciendo que se libere serotonina y dopamina. Entonces, estos dos neurotransmisores son muy importantes para el equilibrio cerebral. Y el 90% de la serotonina se fabrica o la fabrica nuestra flora intestinal. Y el 50% también de la dopamina. ¿Sí? En algunos artículos hablan del 60% al 70%. ¿Dónde se encuentran los probióticos naturales? Bueno, nosotros hemos estado trabajando con la elaboración de algunos probióticos naturales a base de algunas fibras. Se ha estudiado también, conocen los bocaditos de agua, esos son probióticos naturales. ¿Sí? Pero en el caso, por ejemplo, de los niños autistas hay que saber utilizarlos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si un niño tiene estreñimiento, no es bueno meter, por ejemplo, los de leche primero. Sí son muy buenos, pero hay que ver cada caso cómo se pueden manejar. De esto hay muchos estudios en Inglaterra de cómo funcionan, cuáles son los beneficios. O sea, lo que es algo natural
y no es un medicamento, también hay estudios científicos. Entonces son los que con nosotros trabajamos. Nosotros ahí unidadmente elaboramos un tipo de probiótico que es, bueno, tiene un poco de fibra de salvado, avena y cacao en trozos pequeños. Ese es el prebiótico, o sea, donde vive el probiótico. Entonces, en general en nuestros pacientes, principalmente los que tienen problemas digestivos, pues es una piedra angular de tratamiento, ¿sí? Porque los medicamentos ayudan a disminuir síntomas, pero desequilibrio de la flora intestinal es lo que trae todas las enfermedades. Yo tengo probióticos, yo creo que tenía más de un año con los búlgaros y ponerlos en leche de coco y pues no crecen igual y no se desarrollan igual, pero le funcionaban bastante bien. Entonces sí se pueden tener en su casa de leche normal de vaca o con leche orgánica o con leche de coco. Sí, lo que hacemos nosotros con los pacientes sin tolerancia a la lactosa es nada más darles o sea, no tanto el yogur, sino que se agrupan los millones de probióticos. ¿Sí? Entonces, de hecho, los probióticos de la leche que tiene 100 variedades diferentes, ¿sí? Esos vulgaritos hay más de 100 variedades diferentes de probióticos. Ellos se comen la lactosa, ¿sí? Entonces, no hay tanto problema a menos que sea una intolerancia a la lactosa muy severa. Otro tipo de alimentación y es hablando de los probióticos. Entonces es importante también que lo y hay una dieta que les comentaba, la desarrolló una doctora, ella es neuróloga y nutrióloga en Inglaterra, entonces ha hecho muchos estudios y tiene una clínica, de hecho, GAPS quiere decir GAP en Psychology Syndrome, o sea, síndrome psicointestinal. Entonces, tomando en cuenta esa relación que tiene el intestino. Pues ha hecho algunos estudios y tratamientos muy interesantes. Como conclusión, pues una correcta nutrición es importante para la evolución favorable aquí de la terapia de sus niños. ¿Sí? Hay que empezar a buscar alimentos orgánicos, a fomentar, pues ayudar a agricultores que tengan la inquietud de hacerlo. Hay que ofrecer a los niños probióticos naturales. Y por favor, ya no les ofrezcan productos industrializados. Entonces, lean, no sé, la relación que tienen, por ejemplo, los aditivos como un daño celular. Busquen artículos porque entre más información ustedes tengan, más van a reflexionar a la hora de darle algo a sus hijos. Porque esa es la diferencia, o sea, alguien que no tiene información, pues le puede dar lo que sea. Pero cuando ya tenemos más información, de alguna manera se nos hace más responsables y nos aprendemos más a pensar qué va a pasar a nivel celular con cada uno de los entonces un poco de bibliografía. Muchas gracias. Sí es súper mega complicado. Si ella no le da un alimento que ella conoce, su alimento se basa en 5 máximo 6 cosas. Entonces, yo hacer algo, uno es no. Si le pongo algo que ella se acerca, por ejemplo, y si le pongo alguna verdura, ya
sus 5 alimentos y que esté más grande, y yo le vuelvo a ofrecer otra cosa que uno come, pero pues no lo hace, simplemente ni siquiera lo prueba. O sea, ella lo ve un color diferente o algo que no. Y eso en conjunto con algo que ella comía y ni siquiera quiere comerlo, pero entonces en ese sentido. ¿Probióticos consumen? Es que no, ni siquiera, así no son sus 5 o 6 alimentos, ellos solo simplemente los ven, ni siquiera los toman. O sea, lo voy a dar y no, y se va. O sea, cada caso pues, es una situación. Caemos en el mismo ciclo de bueno, para buscar sería, pero pues es malo, pues todo lo que le toca es malo. Hay formas y sí, obviamente los científicos estamos con estos temas. Pero hay formas de ir avanzando poco a poco, si es un cambio de hábitos. Por ejemplo, el probiótico que nosotros ofrecemos ocasionalmente tiene monolitas, o sea, no se disuelve, tiene fibra. Entonces lo que hacemos es ponerlo en un poquito de agua, 5 o 10 mililitros. Obviamente esto que no nos vea el niño porque no lo va a querer. Es que son como, si siente algo diferente, digo, para darle una pastilla, darle un chochito, porque Sí. a veces está muy enferma, lo detecta todo. Precisamente por eso, o sea, lo que hacemos es, ya una vez que está en el agua, lo colamos, y esa agua, aunque sean 2 o 3 mililitros, tú lo combinas con otro alimento, o sea, con la leche, por ejemplo, y el cereal. Se le va a perder el sabor, o sea, no le va a saber. ¿Sí? Y si le sabe, pues al día siguiente le pones menos. Pero que no te vea, porque si te ve, no se lo va a comer. ¿Sí? Entonces, el probiótico empieza a ser como un reajuste de la flora intestinal. ¿Sí? Y el probiótico tiene una biotecnología, eso es algo muy, muy interesante. El probiótico sabe qué hacer, va bajando el número de las bacterias, digamos, que están causando el problema, y aumenta el número de las benéficas. Entonces, cuando aumenta las benéficas, aumenta la producción de dopamina, de serotonina, algunas toxinas van bajando, y eso hace que cuestiones de gusto de alimentación vayan cambiando. Entonces, como les digo, sí sería ver cada caso para ver qué opciones tenemos. Porque hay niños también con alguna cuestión a nivel psicológico, neurológico, que no tienen problemas, o sea, comen de todo. Pero hay algunos, como te digo, que sí hay que estar todos los días haciendo cambios. Si no te funcionó otra cosa, o sea, una cosa, pues hay que ver cómo. Pero sí se puede hacer. Por aquí han estado comprando, este es el producto que nosotros manejamos, ¿sí? Y nos ha ayudado bastante en estas cuestiones. Mi esposa, que es psicóloga, también a sus pacientes con algunas situaciones de ansiedad, de depresión, esto es muy importante para el tratamiento. ¿Sí? Entonces, esto es importante hoy en día porque todos los días estamos consumiendo químicos y todos los días estamos degradando nuestra flora, que como ya vimos tiene importancia en cómo funciona el cerebro. Entonces, el probiótico va a ayudar a que ese daño no sea tan agresivo, incluso a restaurarlos. ¿Qué es? Este es un, como, bueno, les comenté ahorita, es un producto como si hubiera fermentado. Aquí viven billones de probióticos. ¿Sí? Entonces, este producto pues, no trae ningún conservador, ningún colorante. Como se conserva es que esté bien compactado. Esa es una idea de conservación. Se puede meter al refri una vez ya que lo empezamos a utilizar. Se puede meter al refri. Y este es un prebiótico, que es la fibra que tiene, y el probiótico vive de la fibra. ¿Sí? O sea, esto es una manera de cómo transportarlo. ¿Se puede dar al niño con? Hay que ver cada caso, ¿sí? Porque, por ejemplo, si les damos una dosis de media cucharadita y les genera mucha diarrea,
a veces se asustan, a veces sí. Hay que ver cada caso, el grado de... Generalmente empezamos con un cuartito de la cucharada, con la puntita nada más. Y si su niño detecta muy fácil las cosas, hay que ponerlo en agua, pues se cuela y la gota se pone en el jugo vegetal, el baño. Cuando tiene su... Pero le daba diarrea y está bien dulce. Y ya le dije también a mamá, le daba uno, se quería tomar todo el paquete y estaba bien dulce y él no tomaba agua natural ni de broma, se la había inyectada, porque no, si le digo, tómate más agua, prefiere quedarse seco, pero no toma agua, quiere jugo y ahora hasta refresco, y le digo, no, ya no ponemos refresco, pero no le da sed y no mucha sed porque el rato está así. ¿Y leche, no? No. Habría que ver si es una intolerancia a la lactosa y si es un probiótico que le cause diarrea, hay que disminuir la dosis. Generalmente estos otros productos que dicen que tienen probióticos, pero si tienen adicional algún conservador, eso es lo que elimina el Yo probiótico. digo que le doy a la porque quería 4 Yakult diarios, y nada más le daba uno y sí está bien. O sea, entre más tiempo le estemos dando a los niños probióticos en variedades diferentes, eso va a ir haciendo un beneficio, pues, a los cortos, medianos y largos plazos. Va a ir notando ciertos cambios en este tiempo que estoy en este Y esto que digo de alimentos industrializados, siempre querían de McDonald's, y yo hice el pollo pachurrado para hacerle yo el interior a la casa, y sí se lo comen ya, pero antes no, pues es que no. Mililitros, se lo divides en 8 vasos al día, como le hacen. Cuando yo llego con el vaso, ya lleva el agua, él solo ve que le echo el chorro de refresco, se siente que se está tomando un vaso completo de refresco. Pero ya se tomó un vaso que no se sabe. El refresco nada más es pura agua natural, pero para esa noche también de conocimiento estaba dando de cuando veo que de plano no sé qué tenga que llevar leche de magnesio, le pongo en su leche porque no toma leche, pero ahí dime que siempre está feliz y no sé qué damos. Ni probióticos no No, es que no coman nada. Nada, que no sabores no quiere. Sí, pláticas ayer para ver estos detalles. Porque les digo, o sea, a lo mejor lo que le puede funcionar a ella, a usted no le funciona. ¿Sí? Entonces, si es a lo mejor, pues ver, no sé, que apuntaran el caso de cada quien, hacemos como un resumen y podemos resolver y traer opciones. Saben que si pasa esto, pueden hacer esto. Entonces, pero ir buscando, o sea, no nos podemos detener, o sea, no nos podemos detener si una cosa no funcionó, hay que ver las opciones. Si un probiótico no funciona, hay que ver Y la leche, pues estamos utilizando este porque nos ha funcionado bien. Posteriormente, como les digo, hay que ver el caso y las cantidades de los lunaritos de agua, de los lunaritos de leche. ¿Sí? Ya después, cuando hay mucho avance, a veces metemos kombucha, otros probióticos que son naturales. ¿Sí? Algunos alimentos fermentados, como lo que se llama chucrut, que es la col o el repollo fermentado, ¿sí? Pero como digo, es importante ver cada caso para ver qué alimentación le damos y aparte el probiótico más específico para cada niño. El Yakult en ocasiones ayuda, pero nada más trae solo el casei shirota, pues, nada más. Hay que ver también si la persona que se lo lleva a casa, todo eso tuvo la cuidado de mantener esa temperatura, porque si no, se muere el probiótico. Ok, entonces lo que usted recomienda es Que la observemos pero esa leche trae todas las vitaminas. Digo, o sea, una persona puede vivir sin leche, o sea, no es algo vital para la persona. sí, yo me acuerdo, pero no mucha leche. Ajá. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay una proteína que se llama caseína. A veces no se desdobla bien esa caseína y pasa parcialmente, va al cerebro
y eso genera como ganas de seguir comiendo mucha leche, tomando mucha leche. Eso es lo que pasa, porque tomo mucha leche. Y pues sí, siempre durante toda mi vida fui una persona muy selectiva con los alimentos. Sin embargo, mi propio cuerpo fue como diciendo, esto no lo puedo comer, y a medida de eso fue como que fui restringiendo más y más alimentos. ¿Cuál sería como mi recomendación? Lo bueno de cuando estamos chiquitos es que pues nos basamos a lo que nuestros papás nos vayan a ofrecer. Yo no puedo saber que a mí no me gusta la langosta si no me la han ofrecido. Entonces, ¿qué pasa? Si cuando yo estoy pequeño, mi mamá, mi papá, o sea, las personas en mi entorno me ofrecen pan, cereal, leche, o sea, yo voy a tener una afinación con esos alimentos. ¿Qué pasa? Como todo cambio, así sea mínimo, ya sea en la alimentación, en su cuarto, en algo que, en la dinámica del hogar, quizás la hora de levantarse, al principio es fuerte, porque para nosotros cualquier cambio mínimo puede ser el detonante de una crisis. Sin embargo, si como padres o bueno, como paciente con autismo, sabemos que el bien mayor va a ser que voy a estar mejor, pues yo diría que vale la pena que, ok, yo sé que esto no te hace bien, voy a buscar una alternativa que te haga mejor. Al principio me va a costar un buen, como madre, como padre, va a decir, oye, pero es que ha pasado toda esta semana solamente comiendo calabacitas picadas, por decir. Sí, pero ese proceso va a cambiar, o sea, eso va a ir mejorando, porque te vas a ir dando cuenta que esa persona va a ir reaccionando de acuerdo a los estímulos, que a lo mejor puede tardarse un día, 2 días, 3 días. Yo me recuerdo, yo estaba negada a tomar probióticos y de hecho decía, no, pero es que sabe muy feo, huele muy feo. Ya comencé a tomar los probióticos y a mí me los mandaron colados al principio. Al abrir esto, pues olió horrible. Y yo, bueno, si esto me va a hacer bien, vamos, porque yo no quiero pasar cada 15 días o cada 20 días estar enferma del estómago. Y estaba por una parte muy bien psicológicamente, pero la cuestión de mi estómago era insoportable. ¿Qué pasó? Luego de que pasaron 3 días, yo le estaba colando y yo digo, oye, pero es que ya no, o sea, sí huele raro, pero ya no sabe tan raro. Y ya comencé a tomarlo así, o sea, sin ni siquiera colarlo. ¿Qué pasa? Yo tomé la decisión porque yo estoy más grande, ¿no? Pero en el caso de un niño, al principio cuando digo, lo voy a botar, porque o sea, me acuerdo que la primera vez que me lo tomé estaba como que, no lo devuelvas, no lo devuelvas, no lo devuelvas, pero en un niño, o sea, es ensayo y error también, pero llega un punto porque que lo va a tomar, a lo mejor antes tenía solamente 2 alimentos, luego va a ir agregando, pero es que es un proceso, así como desde que recibimos la noticia o incluso antes de que tenemos un diagnóstico de autismo, sabemos que no va a ser igual que cualquier niño. Sabemos que el proceso va a ser diferente, pero que no va a ser imposible, y entonces es lo que han venido compartiendo también de cierto modo las experiencias de los papás. O sea, yo lo intenté de esta manera, quizás a ti no te va a funcionar porque pues no, pero sí es buscando la alternativa y sabiendo que aprovechar ahorita que están de niños, porque ya de grandes es más difícil.